así como que ya, así como que si ya, ya no hubiera tenido, ya no sería jovencito. Pero gracias a Dios estamos aquí, hermanos. Feliz año nuevo, ¿verdad? Todos ustedes, ¿verdad? Que ya estuvimos aquí, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? Hasta hoy nos ayudó el Señor. El tema del día de hoy se titula Desde el principio y hasta el final, Dios es luz. Es el tema del día de hoy. Desde el principio y hasta el final, Dios es luz. Si pueden ir conmigo, por favor, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 19. No vamos a leer, ¿verdad? Todo el capítulo. Nada más iremos hasta el versículo 19. Pero vamos a ver aquí, ¿verdad? Cómo desde el principio, ¿verdad? Y hasta el final, Dios es luz. Es lo que veremos el día de hoy. Y para los que no saben, ¿verdad? De los mensajes de este año, vamos a estar tratando de andar cubriendo toda la Biblia. Obviamente no vamos a cubrir toda la Biblia, pero me refiero a que cada semana vamos a estar leyendo cada uno de nosotros 23 capítulos a la semana. O sea que en esta semana que comienza, es decir, de hoy hasta el sábado, vamos a entonces estar leyendo los 23 primeros capítulos de Génesis. Y así, vea, consecutivamente vamos a leer hasta que terminamos Apocalipsis. Pero entonces vamos a estar basando nuestras escrituras bases, van a ser de acuerdo a lo que hemos leído en la semana, lo que nos toca en la semana. Entonces, hoy vamos a leer Génesis capítulo 1 del 1 al 19 solamente para cubrir este tema desde el principio y hasta el final, Dios es luz. Entonces, si pueden ir conmigo, vamos a leer. Dice así, de la versión Reina Valera 1960, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era, separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Dice que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Se produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahora, no sé si se dan cuenta de algo, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo aquí en la última parte de lo que leímos, del versículo 14 al versículo 19, está hablando Dios de cuando Él creó el sol, la luna, ¿verdad? Y las estrellas. Y dicen que para alumbrar la tierra. ¿Y cuándo fue cuando sucedió eso? Dice el versículo 19 que fue, ¿verdad? En el día cuarto. Entonces, no sé si se dan cuenta de eso. Ahí fue cuando entonces en el día cuarto, cuando él entonces ahí creó el sol, ¿verdad? La luna y las estrellas. Pero es interesante cómo en el versículo 3, de ahí de Génesis capítulo 1, dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Entonces uno puede ver que desde el principio, ¿verdad? Cuando había luz en la tierra, no venía del sol, ¿verdad? Ni de la luna y las estrellas, sino venía de Dios mismo. Entonces uno puede ver ahí, sí, como desde el principio Dios es luz y fue luz para la creación, aún antes de que Él había creado el sol, ¿verdad? Y todo lo que el día de hoy podemos ver.
Entonces, si usted no ha ido, ¿verdad? En la noche, ¿verdad? A ver las estrellas del cielo, ¿verdad? Que se ve la gloria del Señor, hágalo, ¿verdad? Realmente le recomiendo bastante eso, ¿verdad? Para que vea la Vía Láctea, una noche que sea bien oscura, fuera de la ciudad, que no se vea el alumbrar de la ciudad en la noche, y también que no haya luna, ¿verdad? Para que pueda usted ver más de una manera tremenda de lo que es el cielo con tantas estrellas tan hermosas, de que nos habla de la gloria de Dios. Pero entonces podemos ver aquí desde Génesis 1, vea, que Dios es luz. Pero lamentablemente, como ustedes saben, después en el capítulo 2 crea al hombre y a la mujer. Ahora, no que no lo mencionó aquí en el capítulo 1. El capítulo 1 también lo menciona, la creación a su imagen y semejanza, al varón y a la hembra, es decir, a Adán y Eva. Pero ya después en el capítulo 2 se menciona el análisis del sexto día. Pero después, cuando quería decir yo, lamentablemente, es de que ya después en el capítulo 3 y 4 en adelante, podemos ver, ¿verdad?, cómo lamentablemente el hombre, ¿verdad?, por su pecado, ¿verdad?, o sea, él escogió pecar, hacerle caso al diablo, y cómo entonces, ¿verdad?, dice que la tierra fue maldecida por causa del hombre. Y cómo hasta aún el día de hoy vemos las consecuencias, ¿verdad?, de la maldad del hombre, del pecado del hombre. Pero algo bien hermoso, hermanos, podemos ver que Dios no dejó que las cosas se quedaran así y se acabó, sino que Él ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, y eso era de rescatar al hombre. Si pueden ir conmigo a Juan capítulo 1, me refiero al Evangelio de Juan capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 12. Entonces, aquí vamos a poder no nada más ver, vea, cómo está el nuevo plan entonces, o el plan, vea, de Dios para nosotros, después de que nos había creado y después de que había generado y que nosotros nos degeneramos por el pecado, y luego Él ahora ahora está regenerándonos a través del Señor Jesucristo. Y hablando del tema del día de hoy acerca de cómo Dios es luz, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 12. Fíjense, Juan capítulo 1, versículo 1 al 12, que dice: en el principio era el verbo, el logos, la palabra, dice, y el verbo era Dios, y el verbo era, dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida, ¿qué dice ahí? Era la luz de los hombres. Hablando del tema del día de hoy, de Dios es luz. Y aquí podemos ver que el verbo, el logo, la palabra, viene siendo luz de los hombres. Versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí se refiere a Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, como dice aquí, o sea, Juan mismo dijo, no soy la luz. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, ¿verdad? Lo he mencionado en otras ocasiones cuando hay una película basada en el Evangelio de Juan, así versículo tras versículo, así versículo por versículo. Y en esta parte cuando dice así, ¿verdad? El versículo dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo ponen como que si entonces, como si lo que ve la cámara fuera Jesús, y que él estuviera viendo el mercadito, ¿no? Judío, ¿verdad? Y luego de repente como que si bajara, vea la cabeza y se ven los pies andando. Entonces pone así, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nada más lo veían como cualquier otra persona, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 11? A lo suyo vino, vean, a los judíos, ¿verdad? A su pueblo. Dice, y los suyos no le recibieron. Más, pero, ¿verdad? El versículo 12, y pero me gusta, más me gusta. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, acuérdense cómo dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron. ¿Qué significa recibir al Señor? Ahí dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de hechos hijos de Dios. Entonces, si pueden ir conmigo
a Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. La primera vez que entonces se predica el evangelio, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Y esta cita la pongo por eso de lo que vimos eso de que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, fíjense, Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, que dice, bueno, del 37 hasta el 42 voy a leer. Dice, al oír esto, es decir, cuando escucharon, ¿verdad? Cuando Pedro les dijo, ¿verdad? Vosotros lo crucificasteis y Dios lo resucitó y le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Por qué se compungieron de corazón? Pues porque creyeron el mensaje y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que ¿qué dice el versículo 41? Dice, así que voy a saltarme del 39 y 40, dice el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, ¿quiénes son los que se bautizaron? Aquellos que le recibieron. ¿Qué significa recibirlo? Los que creyeron. Entonces obedecieron lo que Pedro les dijo, de arrepentíos y bautícese, dice. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora eso sí, cuando uno hace eso, cuando uno recibe al Señor, ¿verdad? Y uno se bautiza, no nada más se trata de hacer eso y bueno, ya voy a hacer mi propia vida como yo quiera. No, que dice el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces es bien importante perseverar, perseverar. Dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte, yo te haré la corona de la vida. Es bien importante. Ahora, quiero que vayamos a Juan capítulo 3, otra vez hablando de cómo Dios es luz. Es bien importante cómo Dios es luz, no nada más en el sentido de que, ay, sí, para que me admiren y todo eso, no, sino que es para que nosotros interactuemos con esa luz y nos convirtamos a esa luz, que nos acerquemos a Él. Entonces aquí se menciona eso en Juan capítulo, voy a leer desde el capítulo 3, versículo 16 al versículo 22. Ahora, acuérdense que antes del versículo 16 es cuando Jesús está hablando con Nicodemo, ¿se acuerdan? Y que le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿se acuerdan? Del agua y del espíritu, ¿se acuerdan de eso? Entonces, en Juan capítulo 3, versículos 16 al 22, dice lo siguiente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, o sea, nosotros ya estamos condenados, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y aquí lo que sigue es lo que vamos a hablar otra vez de cómo Dios es luz, pero qué es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Dice el versículo 19, fíjense, y esta es la condenación, esta es la razón por la cual el mundo se condena. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Lamentablemente, hermanos, hay muchos que entonces escuchan el mensaje de salvación y no quieren saber más, no quieren saber por qué. Porque no se quieren convertir, quieren seguir haciendo lo malo, lamentablemente. Así son las personas. Dice así, el versículo 20, continuando, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Entonces, por eso no vienen, entonces, no quieren escuchar cosas que les reprende su corazón, prefieren hacer las cosas como ellos quieren, sin tener que alguien que tenga una conciencia para ellos. Y dice el versículo 22, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, ¿se fijan? Entonces, como en el versículo 21 y 22, fíjense cómo está la relación ahí. Dice, más el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz. O sea, si tú buscas la verdad, vas a ir con Dios. Y cuando vas,
Ahora y cuando entonces ves, escuchas, vea, palabras de reprensión hacia tu vida, de que quieres cambiar y todo eso, como quiera, si tú realmente estás buscando la luz, lo vas a hacer. Dice, más el que practica la verdad, viene a la luz. Y luego, ¿qué dice? ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, por eso una persona, como cuando el día de hoy, vea, estamos reunidos como iglesia, y de repente alguien escucha el evangelio, ¿verdad? Y dice, sí, o sea, yo quiero saber de Dios, yo quiero saber de Jesús, yo quiero convertirme, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que se vea que realmente sí creo que vienen y qué hacen. Pues hacen con lo que el apóstol Pedro les dijo, se arrepiente, ¿verdad? Y se bautizan, ¿verdad? Entonces uno puede ver, ¿verdad? Cómo dice entonces el versículo 22, después de que dice que los que vienen a la luz, entonces, o sea, los que se practican la verdad vienen a la luz para que sea manifiesto, para que se manifieste delante de todos, que sus obras son hechas en Dios, o sea, que esa persona realmente sí quiere hacer la voluntad de Dios. Y luego el versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿A quiénes bautizaban los apóstoles? Pues aquellas personas que querían ser seguidores de Jesús, aquellos que realmente no se decían, ay, no quiero escuchar las palabras de Jesús porque me reprende. No, eran los que decían, sí, yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo creo de que entonces Él vea, yo quiero ser un seguidor de Él, ¿verdad? Y se bautizaban. Como dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, hablando acerca del creer y hablando acerca del bautismo, que dice Gálatas 3, 26 y 27, dice esto, Gálatas 3, 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y es por eso que entonces, como estamos revestidos de Cristo, entonces podemos ser luz, ¿verdad? A los demás, para que otras personas también se salven. Ahora vamos a ir a Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9, hablando otra vez acerca de la luz. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. Tal vez hasta ahí en sus Biblias tenga ahí como un subtítulo que diga Dios es luz. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, voy a leer del versículo 5 al versículo 9. Fíjense lo que dice aquí, muy importante otra vez, hermanos. Acuérdense que no nada más se trata entonces de decir venir a la luz y como que hay que admirarla, no, sino que hace un pacto con Él y no nada más eso, sino que hay que perseverar en Él. Entonces, fíjense, ahora Juan aquí, su epístola de Juan, está hablándole ya a cristianos. Entonces está él exhortándolos a que sigan adelante, a que perseveren. Entonces fíjense, 1 Juan 1, 5 al 9 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice allí? Mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se fijan? Y luego dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, aquí el versículo 8, para que se entienda mejor, el versículo 8 está hablando de los del versículo 6, así como el versículo 9 está hablando de los del versículo 7. Ahora, ¿a qué me refiero? En el versículo 6 está hablando de los que dicen estar teniendo comunión con Dios y no es cierto. Fíjense lo que dice el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, el 6 es de aquella persona que se dice ser cristiana y no lo es. El versículo 7 está hablando de los que sí están bien. Fíjense el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, volviendo hablando de los del versículo 6, que dicen estar teniendo comunión y andan en tinieblas, de ellos dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y luego el versículo 9
hablando de los del versículo 7, es decir, de los que están bien, que dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si fijan, aquí cuando dice si confiamos en los pecados, Él es fiel y justo, ahí Él se refiere a Dios Padre. Porque fíjense, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo es que Dios nos limpia de toda maldad? Ahí lo dice el versículo 7 de aquellos que quienes está hablando. Dice al final del versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Entonces podemos ver por eso que el versículo 9 cuando dice, Él es fiel, se refiere a Dios Padre. Entonces, Dios, Él es fiel, que a través de la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado o nos limpia de toda maldad, como dice el versículo 9. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que realmente seamos sinceros, honestos en nuestra búsqueda de la luz, en nuestra búsqueda de la verdad, en nuestra búsqueda de Dios. Es muy importante porque Dios sabe, ¿verdad? Si andamos mintiendo, si realmente decimos, sí, yo tengo comunión con Dios y realmente andamos viviendo de maldad. Entonces Dios sabe eso, pero si en vez de eso sí estamos honestos y estamos viniendo a Dios, no importa qué tanto nos exhorte, qué tantas pruebas nos ponga para que nuestra fe se reafirme, entonces nosotros andamos bien con Dios por la gracia de Él, ¿verdad? Por la comunión que podemos tener en Él, que Él nos presta vida y que nos da la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo y nos limpia de toda maldad gracias a la sangre de su Hijo de Jesucristo que fue derramado en la cruz por nosotros. Y para terminar, ¿se acuerdan que el tema del día de hoy es no nada más es que desde el principio Dios es luz, sino que desde el principio y hasta el final Dios es luz? Y como lo mencionamos, que desde Génesis menciona que había luz antes de que existiera sol y luna y las estrellas. ¿Por qué? Porque Dios es la luz. Entonces, aún antes de que existiera, ¿verdad?, las lumbreras del cielo, entonces uno puede ver que al final de los tiempos sucede lo mismo. Fíjense, si pueden ir conmigo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Dice así, hablando de esa secuencia que como la creación, nosotros los hombres la regamos y entonces la maldición ya entró al mundo, ¿verdad?, por causa del pecado del hombre. Entonces bendito sea Dios, ¿verdad?, que va a haber cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y luego la santa ciudad que va a bajar, ¿verdad?, la santa Jerusalén, y que a la tierra nueva, ¿no? Dice Apocalipsis 22, 1 al 5, dice lo siguiente: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Dice, y sus siervos les servirán. Y dice el versículo 4, perdón, dice, y verán su rostro. Hermanos, dice aquí que veremos su rostro. Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y hablando de que como de que Dios es luz, de cómo no nada más al principio, sino al final, que regresamos a lo mismo, que dice el versículo 5, dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Entonces ya terminamos el mensaje, pero antes de eso, una tarea de parte de Dios acerca, acuérdense, porque ya dijimos del día de hoy que Dios es luz. Acuérdense que Jesús también en otras citas de la Biblia mencionó que él dijo, vea, yo soy la luz del mundo, y en otras citas él dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿se acuerdan? Entonces algo que tenemos que acordarnos como tarea del mensaje del día de hoy, lo que dice 1 Pedro 2:9. Entonces esa es la tarea para el mensaje del día de hoy, que seamos lo que aquí dice que somos como hijos de Dios. Fíjense, 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí viene la tarea.
para que anunciéis las virtudes de aquel, o sea, de Jesús, que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces es nuestra tarea, ¿verdad? Como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, nuestra tarea es traer otras personas a la luz, ¿verdad? Esas personas que están en las tinieblas, enseñarles que Jesús es la luz, ¿verdad? Del mundo y que en Él hay salvación para todos los que creen, ¿verdad? Y se arrepienten, se convierten, los que quieren hacer un pacto con Dios. Y con esto terminamos. Espero que para cada uno de ustedes. Y si hay alguien aquí, ¿verdad? O alguien así, por Zoom, ¿verdad? O que después nos vea, a través de YouTube y quiere usted convertirse y usted quiere entrar en un pacto con Cristo y quiere bautizarse, ¿verdad? Para que aplique a usted, ¿verdad? El perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo de parte de Jesús por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, háganoslo saber para entonces, ponernos de acuerdo para cuando sea usted bautizado. Gracias. Dios los bendiga. El hermano que dirige el himno de invitación es el que sigue. Gracias.